Bueno, hola, ¿qué tal? En esta ocasión lo que les voy a mostrar es a cómo hacer un servidor con una tablet bastante vieja de Android 6. Vamos a utilizar la paquetería de OpenSSH y vamos a usar el programa de Termuts, que bueno, que tiene compatibilidad justo con Android 6 y bueno, nada, es algo bastante sencillo de hacer. Así que bueno, vamos a hacer esto. Lo primero que tenemos que hacer es instalar OpenSSH, el cual se instala con pkg install OpenSSH. En mi caso yo ya lo tengo instalado, así que solamente cuando ustedes lo instalen tienen que poner yes y ya se le instalará el OpenSSH. Este SSH va a ser importante porque va a ser el que nos va a permitir conectarnos desde nuestra PC a Termuts. Después tenemos que sacar un par de datos. Primero tenemos que saber qué clase de usuario tenemos en nuestro Termuts, que es un nombre medio extraño, U8A0 algo así, más o menos, con un guión bajo. Ese va a ser el usuario, ¿no? Tenemos que cambiar la contraseña, el cual se hace con el comando passwd, ¿no? Obviamente ponemos el nombre del usuario si es que tenemos otros usuarios y le ponemos la contraseña. En mi caso yo le voy a poner una contraseña súper sencilla, 1, 2, 3, 4, 5, así nomás. Esto va a ser importante porque va a ser la contraseña que nos va a pedir el cliente de SSH cuando nosotros nos queramos conectar a la tablet desde nuestro cliente de SSH acá en Windows o también en Linux. Y finalmente lo que tenemos que poner es el comando schd, que nos va a permitir abrir un servidor de SSH, el cual nos vamos a conectar con el nombre de usuario, la contraseña y el puerto, el cual va a ser 8022. Igual eso lo voy a explicar ahora en la siguiente parte de este video. Bueno, ya configurada nuestra tablet, lo que tenemos que hacer ahora es usar un cliente de SSH. Usualmente podemos usar un cliente SSH en CMD, ¿no? Acá por ejemplo en Windows, o podemos usar un cliente SSH también en Linux, pero en esta ocasión vamos a usar el de Bitwise SSH, que es el que uso siempre, y tenemos que conectarnos a un perfil. Vamos a crear un nuevo perfil, ¿no? Le vamos a llamar Termuts Client, ¿no? 1, ¿no? O Termuts Server, como ustedes le quieran poner, y ponemos el nombre de host. Como ustedes recordarán, yo mostré con isconfig la IP que tenemos acá en nuestro localhost, que sería 192.168.1.39. El puerto de lo que es Termus no es 22, es 8022. Tomen en cuenta eso. Y el username que nosotros ya lo teníamos acá en la tablet, que me olvidé el nombre, es U0-A78. Excelente. Y nos conectamos con login. Listo. Una vez conectados, ahora vamos a poner la contraseña que pusimos, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Después esta contraseña obviamente les digo que la cambien, ¿no? Pero... y listo, ya estamos conectados por medio de SSH a la terminal de Termuts. Como ven, ya estamos conectados acá. Ahora esto lo podemos usar como un servidor, como lo planteamos acá en el video, ¿no? Hacemos un ls y como ven acá podemos crear carpetas, por ejemplo mkdir carpeta 1, ¿no? Y como ven, hacemos un ls, podemos entrar a la carpeta 1, y ahí en la carpeta podemos, no sé, ¿qué podemos hacer? Hacemos con nano, hacemos un script, ¿no? Por ejemplo, script 1, ¿no? .sh, listo. Hacemos un bin bash, hacemos un echo, hola, listo, control S, control X, ls y lo ejecutamos. Script1.sh creo que nos va a dar error. No, nos va a dar error. Lo que tenemos que hacer es chmod más x script 1 y ahora sí nos va a dejar ejecutar. Como ven, ahí podemos hacer hola mundo. Y así nosotros podemos usarlo para practicar un poco de Linux desde la computadora conectado con SSH, o también podemos usarlo como lo que planteamos como servidor.
¿Qué tenemos acá? Con el cliente acá que nos permite, vamos a Bitwise. Bien, acá en News SFTP Window. Y como ven acá nos deja enviar archivos. Por ejemplo, vamos a enviar una carpeta de school txt. No la enviamos acá. Transferido, ya tendría que estar acá. Como ven el txt y ahora lo vamos a ver. Vamos a ir a cd. No, vamos para atrás, un ls. Como ven school ACR. Vamos a hacer un cat school ACR. Y como ven ahí tenemos este ACR que hicimos hace poco. Y bueno, es así como podrían usar como servidor una tablet vieja. La verdad es una tablet de ya de 2017, tiene Android 6. Lamentablemente no se puede rootear, la quise rootear varias veces y me daba error a cada rato, así que bueno, nada. Esto es básicamente lo que se puede hacer con una tablet un poco vieja. Me imagino que hay más cosas que se pueden hacer. Yo creo que también se le puede usar como un servidor para un chat, un chatting room. Se puede usar como un servidor para guardar videos y cosas así. Pero bueno, este es la forma que podrían utilizar una tablet vieja para hacer un servidor. Si tienen alguna sugerencia o ideas para hacer algo más, algún proyecto, como hacer un servidor de juegos o cosas así con una tablet vieja, déjenla la sugerencia. Igual intenté probar hacer un servidor de Minecraft, pero no me dejó. Creo que la paquetería de PKG de este Termuts, que es uno bastante viejo para Android 6, no tiene Java disponible. Pero bueno, veremos con el tiempo a ver si se puede sacar más jugo a esta pequeña tablet que la tengo acá abandonada. Pero bueno, descubrí que se puede hacer un servidor medianamente interesante y bueno, lo quise mostrar acá en el canal de YouTube. Así que bueno gente, espero que les sirva a alguien a esto, y si tienen más ideas, déjenla en los comentarios. Y bueno, nada más que decirles, hasta luego, tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Sapucay se despide, adiós.